¿Qué tal? Te damos la bienvenida a Ciencia para Leer, un espacio para gente curiosa donde hablamos sobre la ciencia y la tecnología que forman parte de nuestra vida. Que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Esa frase atribuida a Hipócrates en la antigua Grecia se sigue citando en los congresos científicos sobre nutrición y alude a una realidad que todos podemos intuir. La dieta que seguimos repercute en nuestro organismo y según su composición favorece o impide que nos mantengamos sanos. La relación entre alimentación y salud siempre se ha asumido como cierta, pero no fue hasta los años 80 del siglo pasado cuando comenzó a hablarse de inmunonutrición, una ciencia emergente y transversal que estudia cómo influye el consumo de alimentos y el estilo de vida en las defensas de nuestro organismo y en la prevención de enfermedades. Las científicas del CSIC, Ascensión Marcos, Esther Nova, Sonia Gómez Martínez y Ligia Esperanza Díaz, explican las claves de este campo en el número 144 de la colección Que sabemos de, editada por el CSIC y Catarata. Las 4 investigadoras trabajan en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC y son las integrantes del grupo de inmunonutrición. 2 de ellas, Ascensión Marcos y Esther Nova, se han acercado a Ciencia para Leer y con ellas vamos a charlar sobre esa conexión entre lo que comemos y nuestro sistema inmunitario. Ascensión, Esther, muchas gracias por uniros a este espacio. Hola, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Exacto, gracias por invitarnos porque para nosotras es un honor estar aquí. Bueno, pues para poneros y ponernos en contexto, ¿nos podríais contar qué es la inmunonutrición? ¿Qué estudiáis vosotras, expertas en esta ciencia? Aparentemente es la interacción entre la nutrición y la inmunidad, pero es mucho más. Se ha visto que en estados de malnutrición hay más infecciones, más alergias, más procesos de inflamación. Pero sí, ya fue más reciente, a partir de los años 60, que se publicaron monografías donde se explicaba lo que acaba de comentar Ascensión, que las personas con malnutrición padecían infecciones que cursaban de forma más grave y también que el hecho de padecer una infección inducía la aparición de malnutrición. Uh-huh. ¿Y por qué es tan importante entonces tener una nutrición adecuada para que nuestro organismo sea capaz de luchar contra cualquier agente extraño? Ascensión. Bueno, es fundamental tener una buena alimentación y que nuestra nutrición, nuestro estado nutricional, sea lo suficientemente bueno para hacer frente a cualquier patógeno que quiera invadir nuestro organismo, pero no solo patógenos, sino que puede haber un proceso de inflamación y hoy en día hay muchos. A partir de la obesidad hay muchas enfermedades no transmisibles, como son la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, incluso cáncer, que tiene mucho que ver con un proceso de malnutrición. Ojo, porque malnutrición no significa solo desnutrición, puede ser una malnutrición por exceso. Y uno de vuestros principales objetos de estudio es la microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota y qué funciones cumple? Esther, ¿tú nos lo cuentas? Vale, pues la microbiota son todos los microorganismos que cohabitan con el ser humano. Ahí incluimos pues bacterias, virus, levaduras y algunos otros. Generalmente pues son microorganismos beneficiosos, de hecho son, diríamos, indispensables para llevar una vida, una salud normal. En ocasiones algunos de ellos son nocivos, los llamamos patógenos, pero generalmente estos microorganismos buenos que decimos la microbiota comensal, pues tienen una serie de funciones que son muy necesarias para, como digo, para la vida. Mira, nos van a proporcionar vitaminas, nos evitan la entrada o la infección por microorganismos patógenos. Además, pues ellos nos ayudan a metabolizar algunos componentes de la dieta, como por ejemplo la fibra, que en ocasiones sí se dice que la microbiota es un órgano más, incluso pues que es en conjunción la microbiota con las células del ser humano, nuestras células eucariotas, somos un superorganismo. Claro, porque al final hay una interacción ahí clarísima, ¿no? Y constante. Bueno, a ver, desde que nacemos
los primeros contactos que tenemos con los factores del medio ambiente hacen que nuestro intestino, nuestro cuerpo se colonice, adquiera bacterias, ¿no? Al principio la microbiota es bastante homogénea entre los bebés, entre distintos bebés, pero a medida que se va exponiendo a variedad en la ingesta, en la dieta, y pasan los años, pues esos niños van adquiriendo una microbiota más compleja que al llegar al adulto pues ya es muy diversa. Tiene muchas curiosidades, a mí por lo menos me lo ha resultado la microbiota, porque decís que es como nuestra huella digital, ¿no? Ascensión, no hay dos individuos con la misma, pero además, como decía Esther, cambia mucho a lo largo de nuestra vida en la misma persona, ¿no? Totalmente. La microbiota, de hecho, hay una microbiota basal que empieza el niño dependiendo si ha tenido un parto natural o por cesárea, si ha tenido lactancia materna o es lactancia artificial, dónde vive el niño, si vive en una zona urbana, una zona rural, si está en contacto con animales. Todo ahí hay una interacción increíble de microorganismos, con lo cual esa es su microbiota basal, en principio, dependiendo si toma algún medicamento o incluso su madre durante la gestación ha tenido que tomar algún medicamento. Y a partir de esa microbiota basal, como decía Esther, dependiendo de nuestro estilo de vida, pues se va conformando una composición u otra. Y es fundamental porque si hay una disbiosis, es decir, un desequilibrio de bacterias, entonces puede haber una patología. Ahora voy a decir 3 términos de los que a menudo oímos hablar y no sé si tenemos muy claro. Prebióticos, probióticos y simbióticos. ¿Qué son y cómo actúan? ¿Quién me ayuda con esta pregunta? Bueno, en principio el prebiótico es el alimento del probiótico. Y el probiótico no dejan de ser aquellas bacterias beneficiosas que podemos ingerir, y el simbiótico es una sinergia entre probiótico y prebiótico. Un apunte, y es que en los 3 casos tiene que haberse probado que tienen efectos beneficiosos para la salud. Efectivamente. ¿Vale? El hecho de que un probiótico sea bueno para gestantes, por ejemplo, no significa que sea bueno en gente mayor o en niños. O si un probiótico es bueno para erradicar diarreas, por ejemplo, pues no tiene por qué ser bueno para asma. Hay que leer la letra pequeña, entonces, sí, cuando vamos mucho a la farmacia y pedimos un prebiótico o un probiótico. Efectivamente. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, vinagreta, morteruelo. Y todos estos productos nos pueden ayudar, pero para tener una microbiota equilibrada, yo creo, según habéis dicho y decís en el libro, que hay que alimentarse bien. Así que vamos a la pregunta clave. ¿Cuál es la dieta apropiada para mantener un buen estado de nuestro sistema inmunitario? Ascensión se ríe y Esther me mira así como fijamente. No sé si en realidad es una pregunta que no tiene respuesta o podemos aproximarnos un poco a ella. Sí. Bueno, efectivamente, hay que irse aproximando, pero depende de hacia qué persona nos dirigamos porque las necesidades van a variar, ¿no? En función de la edad, del sexo. Entonces, lo que sí sabemos es que tiene que ser variada y equilibrada. Pero bueno, la OMS lo que nos va a decir es que hagamos dietas pues que tengan menor contenido de grasas y azúcares, menor contenido también de sal, y que tengan un buen aporte de verduras, hortalizas, frutas, pues ingerir suficientes legumbres 2 o 3 veces a la semana, reducir el consumo de carnes, ¿no? Y tener, bueno, pues un determinado aporte de frutos secos, también es muy importante la hidratación. Luego ya si nos dirigimos a personas que tengan situaciones más complicadas de salud, por ejemplo, personas que están ingresadas en hospitales y han sido sometidas a cirugías importantes y así, en ellos se puede hacer un tipo de inmunonutrición a base de fórmulas preparadas que aportan pues una serie de vitaminas, aminoácidos, etcétera, indicados para situaciones especiales. Y además de lo que comemos y cómo lo ingerimos, Ascensión lo apuntaba al principio, existen otros factores que contribuyen a que las defensas cumplan su cometido, ¿no? Claro.
La actividad física es fundamental, actividad física cada día, e incluso ejercicio, que bueno, pues si puede ser 3-4 veces a la semana, fantástico. Luego es fundamental tener una buena calidad y cantidad de sueño, porque durante el día siguiente pues vamos a poder tener una energía suficiente para aguantar todo lo que nos viene encima, que normalmente es mucho estrés, con lo cual la gestión emocional es fundamental. Y todo esto interacciona con el sistema inmune y con la microbiota. A mayor estrés, mayor cantidad de cortisol, esto influye en nuestra microbiota y además en nuestro cerebro, de forma que finalmente vamos a tener patologías muy relacionadas. De ahí que el hecho de tener psicólogos a nuestro lado no es ninguna tontería. ¿Y qué se cuece en un laboratorio de inmunonutrición? Eso es un título de uno de los capítulos de este libro. Porque, claro, yo creo que es interesante saber también cómo hacéis vuestro trabajo, ¿no? Has dicho, Ascensión, que trabajáis con psicólogos, que, bueno, la nutrición es vuestra base de estudio, pero ¿cómo es vuestro día a día allí, no? Bueno, pues dependiendo del tipo de estudio en general, en lo que son técnicas de laboratorio, hacemos mucha técnica inmunológica, precisamente para hacer un recuento de células linfocitarias, subtipos linfocitarios, en fin, las diferentes clases de glóbulos blancos que tenemos en la sangre y cómo funcionan. Pero como estás comentando, es muy importante para nosotros recoger el estilo de vida. Entonces hacemos registros de dieta, pasamos test de psicología, esto en colaboración con expertos, claro, y actividad física lo mismo, también la recogemos, y pues lo que es la caracterización de la microbiota, que eso lo hacemos en el grupo también nosotros. Que lo mismo lo hacemos en poblaciones donde tenemos un interés tipo de estudiar el estado nutricional de una población grande mediante un estudio epidemiológico, como lo hacemos en grupos más pequeños de población, en lo que hacemos es una intervención con algún compuesto que nos interesa estudiar, cómo influye en el sistema inmune, pero bueno, ver si aumentando la ingesta de determinado alimento o compuesto o ingrediente activo, pues podemos ejercer alguna inmunomodulación positiva. Nuestro trabajo no solo consiste en estar en el laboratorio, hay mucho de buscar financiación. No es fácil en absoluto, hay que escribir 1000 proyectos para que te den uno, lo cual es bastante complicado para nuestra salud mental incluso. Y no sé cómo funcionará ahí nuestra microbiota. Y bueno, pues ahí estamos. Son muchas actividades las que tenemos que hacer al mismo tiempo, aparte de tener docencia, que bueno, colaboramos con varias universidades, tanto en cursos, en másters y en congresos también. ¿Y hay algún estudio que estéis llevando ahora mismo a la práctica que destacaríais dentro de vuestro campo de inmunonutrición, Esther? Bueno, pues ahora mismo estamos llevando a cabo uno en el que se han tomado sujetos con sobrepeso y obesidad y se ha hecho una intervención, en este caso con almendras. Entonces han estado ingiriendo pues un par de puñados de almendras durante 12 semanas y con interés en ver esas personas en comparación con el otro grupo que ha tomado un placebo, pues si hay alguna inmunomodulación, como te decía, pues en el tipo de... O sea, en los subtipos linfocitarios o en la actividad de las células, cómo secretan citoquinas y además se ha hecho también una intervención, o sea, lo que es una vacunación con el virus de la gripe estacional para ver a las 4 semanas la generación de anticuerpos, si ha habido pues una mejor respuesta en las personas con suplementación en comparación con el placebo. Y luego pues también estamos haciendo lo que decía Ascensión de los estudios de trastornos de conducta alimentaria, pues porque nos interesa bastante ver la relación entre la microbiota y las alteraciones que hemos observado que hay en el sistema inmune y ver si tienen algo que aportar o alguna forma de explicar características sintomatológicas de la enfermedad, ¿no? Como pueden ser los síntomas de depresión, las alteraciones en el control del apetito y del peso, la saciedad, todo este tipo de cosas. Sí, porque curiosamente nos encontrábamos con que
La anorexia no deja de ser una desnutrición, una malnutrición importante, pero no se veían infecciones, que es algo común. Entonces, el cerebro y la microbiota tienen un papel fundamental, así que queremos insistir en ello. ¿Cómo he llegado hasta aquí? En esa sección intentamos que nuestros oyentes conozcan las profesiones que existen en torno a la ciencia, y a mí me gustaría que nos contarais qué camino seguisteis para llegar a ser investigadoras en el ámbito de la alimentación, de la nutrición, y qué fue lo que os impulsó a dedicaros a la investigación. ¿Qué os hizo clic de repente o no que os llevara por este camino? A ver, Esther, ¿empiezas tú? Bueno, yo en mi caso estudié biología porque me apasionaba, siempre quería estudiar eso. Y no sabía cuando terminé la carrera si dedicarme a la genética, que me gustaba mucho y había tomado algunas asignaturas más especializadas así en genética. O bueno, luego conocí el grupo de Ascensión, que tenían varios proyectos en marcha que también me encantaron sobre trastornos de conducta alimentaria, y me pareció fantástico poder hacer la tesis con ella, y así empecé haciendo la tesis allí con ella. Y luego pues pasando de becas a algunos contratos. También tengo que decir que en determinadas ocasiones hubo periodos cortos donde tenía que seguir formándome sin ingresos porque la financiación no siempre llegaba, pero en general pues con bastante suerte pues conseguí al final mi plaza, y pues nada, encantada de poder colaborar con ella en esto. No lo veis, pero les brilla los ojos cuando están hablando del tema. Ascensión, ¿tú cómo empezaste? Bueno, yo empecé porque empezaba la nutrición en la Facultad de Farmacia. Me gustó el tema, me pareció innovador y dije, bueno, pues me voy a meter aquí en la cátedra a ver qué se cuece. Y efectivamente empecé a hacer la tesis. Yo estuve 4 años y medio sin absolutamente nada. Es duro el camino de la con ciencia. Compañeros a veces con becas, pero a mí no me tocaba nunca. Total, que como soy Tauro, continué. Y bueno, pues finalmente tuve la posibilidad de trabajar en la Escuela de Análisis Clínicos, y fue cuando ahí dije, hombre, la nutrición y la inmunidad tienen algo que ver, así que vamos a empezar a trabajar como una unión, y bueno, salió la inmunonutrición. Y hasta hoy. Hasta y hoy. Lo que queda. Bueno, ojalá quede mucho, porque es un tema potente y porque desde luego cada vez hay más gente que se dedica a ello. Así que ojalá tenga muchos años de vida. La contraportada. Bueno, ahora me gustaría proponeros un pequeño reto y... A ver, ¿quién lo acepta? ¿Esther o Ascensión? Depende. Ah, claro, es que ahí está la gracia. Ascensión es muy valiente. La idea es que podáis contarme en un minutito, podéis contarle a nuestros oyentes qué se van a encontrar cuando abran vuestro libro. Muchas veces hablamos de defensas y no sabemos bien a qué nos referimos. Hablamos de microbiota, probióticos, prebióticos. Como tú has dicho, hay una serie de palabras, de términos que no tenemos claros, pero creo que aquí queda todo muy claro. Y sobre todo, la importancia del estilo de vida. No podemos despistarnos absolutamente nada. La importancia de la nutrición para que nuestro sistema inmune funcione adecuadamente. Porque esto, lo que estamos haciendo con ello, es prevención de enfermedad. Tomamos nota. ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? Y vosotras que os dedicáis a un tema que nos afecta tan de lleno y todos los días, ¿qué papel pensáis que cumple la divulgación en vuestra labor como investigadoras? Bueno, en mi caso particular, yo me dedico bastante más a la divulgación a nivel científico, escribiendo mis artículos, realizando presentaciones, comunicaciones en congresos, más que a divulgación a la población en general. Para mí este libro ha sido, pues, me parece un aporte muy interesante
Por nuestra parte, por el grupo, la verdad que nos ha gustado mucho hacerlo y sí que le veo la gran utilidad que tiene el divulgar a la población en general, porque es la sociedad la que de verdad le puede dar valor a lo que hacemos. Entonces me parece fundamental, aunque admito que no es algo a lo que me dedique habitualmente. Pero no ha ido nada mal, ¿no, Esther? No, ha ido bien, ha ido bien. Esperemos que sirva para dar a conocer la materia. Pues por mi parte, daros las gracias. Muchísimas gracias, de verdad, porque creo que ha sido una entrevista muy enriquecedora y mucha suerte con vuestro trabajo y nos vemos por aquí. Pues muchísimas gracias a vosotros. Sí, y a ver si así encantada. conseguimos más financiación. Esto es para importante. Investigar nada más. Y hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. No olvides que el libro Inmunonutrición y el resto de la colección que sabemos de se pueden encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.csic.es y catarata.org. Y si quieres seguir de cerca este podcast, solo tienes que suscribirte a través de cualquiera de las plataformas en las que estamos. En el montaje y la producción ha estado Erika Delgado y delante del micro Carmen Guerrero. Muchísimas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura.